Ahora estamos de vuelta, muy bien. Comentando un poco todo esto que veníamos hablando, algunas de las cosas que pasaron el domingo, ¿no? Por lo menos las ideas de las cosas que estaban convocadas, porque por ejemplo, en la desembocadura del Solís Chico, donde hay también una obra de movimientos de arena y está tratando de modificar el curso del arroyo Solís, entonces la gente de Parque del Plata se estaba juntando para manifestarse, para plantear, se dice que son las obras de Yaciri, ¿no? La Yaciri es la del arroyo Solís Chico. También estaban planteando para juntarse desde mediodía y hasta las 5 de la tarde aproximadamente, para hacer una movilización por el Día del Medio Ambiente y contra los proyectos Neptuno, el proyecto Yaciri. Ya hablamos también de lo que es el ferrocarril central y todo lo que trastoca y todo lo que complica. Sí, ahora después tenemos algo para compartir sobre lo que vamos a compartir. Bueno, pero tiene que ver, tiene mucho que ver, claro. Tiene mucho que ver, sí. Después también había una actividad en la explanada de la universidad y en el callejón de la universidad, ahí sobre Tristán Narvaja. Que justamente estos dos invitados que tenemos acá, estos audios, estuvieron ahí. Estuvieron participando. Sí, estuvieron participando ahí. Y después también hubo actividad en el cerro de Montevideo, hubo una actividad de 12 a 19:30 que fue también había una entrada simbólica con un alimento no perecedero para las ollas, que vamos a tener que tratar ese tema de las ollas también, porque están cada vez más vivas, cada vez más activas, y era ahí en Bulgaria, entre Perú y Burdeos, al lado de la escuela, había un montón de convocantes, ¿no? Y la idea era también charlas, tener plantación de árboles nativos, poesía, tambores, la idea era celebrar juntos y también concientizar, fundamentalmente concientizar. Y en el interior del país también habían actividades convocadas en diferentes lugares, como Paysandú, como Guichón, como Soriano, para tratar este tema del medio ambiente. Qué importante eso, ¿no? Porque del interior del país casi nadie habla y es donde más o menos surge todo, ¿no? Porque, es ahí donde están los... Yo hago una breve reseña, abuelo de pájaro, como le dicen habitualmente, y empezando por Botnia y Ence, ¿no? ¿Te suenan esas siglas? Pero, por favor. Que ahora, la Botnia, que ahora es UPM, ¿no? Empezando por Botnia y Ence, todo el problema con Gualeguaychú, la contaminación del Río Negro, donde en algún momento se está planteando también la posibilidad de dragarlo para que sea transitable, y después se está planteando también ahora la posibilidad de dragar el río Uruguay para arriba, para que puedan llegar barcazas paraguayas, la posibilidad de hacer navegable, eso ya estaba planteado, pero la parte del río Uruguay desde Nueva Palmira, por el tema del pasaje de las barcazas, ¿no? Y desde UPM también, y después tenemos también el tema famoso aquel del puerto de aguas profundas, que era de La Paloma, que era de Rocha, que era de Castillo, un montón de lugares que se plantearon y todavía no se ha movido mucho eso, pero en cualquier momento se viene. Se habla de la Laguna Merín, se habló en algún momento de Aratirí, ¿te acordás? De la extracción de hierro, la mina a cielo abierto, pensando también en lo que era el fracking en Salto, para extraer petróleo. Claro, y con todo eso es lo que, obviamente, ¿no? Que le dicen a la gente que, son fuentes de trabajo. Está bien, yo entiendo que son fuentes de trabajo y que el trabajo hace falta, pero me parece que hay que buscar otras opciones, ¿no? Y lo que pasa es que también las fuentes de trabajo pueden ser momentáneas, y para pocos, porque también eso se da, pero después hay que ver qué es lo que te dejan. Claro, sí, el daño es superior, para siempre. Nosotros, estando en el gremio metalúrgico, nosotros vivimos lo que fue la experiencia de Aratirí. Claro. Un montón de compañeros, se hablaba de unos 300 funcionarios para aquel momento para participar del proyecto Aratirí en su construcción inicial, porque también había, pero
el agua que necesitaba Aratirí, ¿de dónde salía? De los cursos de agua del país. Se terminaba de contaminar lo poco que quedaba sin contaminar, pero al mismo tiempo también el ida y vuelta de esa agua terminaba no solamente con caudales monstruosos de ríos, de cursos de agua que se iban a ir secando, sino que además era por 30 años una extracción que estaba como casi asegurándole la vida a un pueblo que en realidad, Valentine, no iba a tener mucha más gente de la que tiene, y en definitiva no era un proyecto viable ambientalmente. Pero además de eso, venimos con la intención de mostrar también a la gente que más allá del proyecto en sí y más allá del impacto inicial, está también lo que va a ser el impacto a posteriori. La minería a cielo abierto está demostrada que es devastadora, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que no se pudo hacer ese proyecto, y sí, en cierta forma sí, porque hoy por hoy podemos por lo menos disfrutar de un departamento de 33 y Rocha, una zona que por lo menos se mantiene como estaba. ¿Qué va a pasar ahora con el ferrocarril central? ¿Qué va a pasar ahora con UPM2? Con UPM2. Y hablando de UPM2, vamos a escuchar un audio de Vito Mata, se llama el compañero, que nos va a hablar justamente sobre UPM. Bueno, tú me preguntabas cómo anda el tema de UPM. Yo diría que mal, muy mal. Tal como habíamos previsto, todo tiende a confirmar nuestros dichos y nuestras previsiones. Y no me refiero solamente a UPM2, me refiero a todo el modelo forestal celulógico. Uruguay, lamentablemente, se ha convertido en una colonia de las corporaciones, de las multinacionales. Se ha convertido en una factoría. Se ha elevado la entrega del país y de los recursos naturales al rango de política de Estado por parte de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, todos sin excepción. Esto comienza hace años con la ley forestal, con los tratados de protección de inversiones, las facilidades y los estímulos del Estado a la forestación de monocultivos celulósicos, que aclaro, son monocultivos celulósicos, porque pretenden hacerlos pasar por bosques. Los bosques son otra cosa, son cosas que tienen biodiversidad, son cosas que tienen variedad de especies, de animales, de flora, de fauna. Esto no, estos son clones que están ahí como estacas. Estos son monocultivos celulósicos, no son bosques. Entonces, bueno, uno de los temas, por ejemplo, se pueden hablar de muchas cosas desde el punto de vista, digamos, impositivo, de las ayudas, de las regalías, de el no cobrar impuestos, las zonas francas, las inversiones que hace Uruguay para que vengan esta gente, los miles de millones de dólares que se utilizan, por ejemplo, para ese ferrocarril de UPM, en un país donde cada vez que se plantea alguna idea de algo positivo que se podría hacer, dicen, no hay plata. ¿No hay plata para quién? Para algunos sí hay plata, porque acá están, con un tren, están empeñando a varias generaciones. Entonces, plata hay. Lo que pasa es que hay plata para algunas cosas sí, para otras no. Pero bueno, vamos a ver un poco el aspecto, digamos, de la contaminación, ¿no? Pero el tema es tan vasto que vamos a ver como algunas cosas, algunas pinceladas simplemente. Porque con esta forestación, este tipo de forestación, la contaminación empieza desde el pique, desde el inicio. Porque, por ejemplo, para todos estos eucaliptus, ¿qué es lo primero que hace falta?
hace falta los viveros para producir los plantines, ¿no? Entonces, hay cosas, digamos, que se planteaban con relación a la contaminación de este modelo, y que bueno, ahora últimamente, en los últimos meses, se han hecho estudios donde se comprueba, por ejemplo, que los viveros, por ejemplo, un vivero grande de UPM que está ahí en Guichón, contamina el agua y el ambiente, mata la flora y la fauna alrededor, y se demostró en una cañada que es afluente del arroyo Santana, donde desagua un vertedero del vivero de UPM. Los vecinos se movilizaban desde hace años por esto, porque veían que aparecían pescados muertos, tortugas muertas, especies que desaparecían, que no se veían más. Y la empresa en general afirmaba que no vertía efluentes al arroyo. Pero bueno, resulta que se tomaron muestras en el lugar donde vierte, porque se vio que hay un lugar donde vierten efluentes al arroyo, y esas muestras se hicieron analizar en la Dirección General de los Servicios Agrícolas, en el laboratorio de residuos de plaguicida de esta Dirección General. Se solicitaron análisis multiresiduales de plaguicidas de uso agrícola, y también estudio de metales por una coloración rojiza que había tomado el agua. Entonces, bueno, con estos análisis que los hicieron técnicos, científicos, oficiales, acompañados por gente del territorio, por pobladores, se encontraron, por ejemplo, no les voy a dar los nombres de repente de algunos de los más conocidos, pero se encontraron 2 fungicidas, o sea que son para matar hongos. Como insecticida se encontró el glifosato y su metabolito. Metabolito quiere decir cuando un principio activo, una sustancia, cuando se empieza después a deteriorar en la naturaleza, produce otra sustancia. Entonces esa otra sustancia es el AMPA, así se llama, el metabolito del glifosato. Se ha encontrado mucho de eso, mucho glifosato, mucho AMPA, arsénico, hierro, y bueno, otros herbicidas, y una gran cantidad también de metales pesados, ¿no? Muchos metales pesados que eran los que le daban ese color rojizo al agua, ¿no? Plomo, boro, zinc, cadmio, manganeso, mercurio, cromo, cobre, hierro, bueno, había de todo. Ahora lo que se preguntan los vecinos, que ahí existe un colectivo que es Guichón por los Bienes Naturales, ¿qué responsabilidad va a asumir la empresa para hacer frente a los daños que han cometido? Muchos de ellos son irreversibles, como ocurrido con la biodiversidad, con la fauna en toda esa zona. Entonces se preguntan qué va a hacer la empresa, quién le va a exigir. Lo primero que piden los vecinos es que reconozca que lo que ellos planteaban desde hace tiempo era cierto, por una cuestión casi que de honor, que reconozcan el daño que han hecho y que lo reparen. En el arroyo Santana funciona, además, aguas abajo, un balneario municipal. Entonces los vecinos piden y piensan con razón que el municipio de Guichón y la Intendencia de Paysandú
deberían expresarse sobre esto, deberían tomar parte y ver de qué forma influye esto en eso que es algo de dominio público, donde va la población a pasar, a utilizar este balneario. E incluso tendría que tomar cartas en el asunto salud pública. Cuando hay problemas, la gente mira para el costado. Entonces, bueno, esto realza la importancia que tienen en general, y de acá podemos sacar una enseñanza, los dispositivos de participación comunitaria, la gente misma cuidando el territorio. Porque a nivel de ministerios, de instituciones, Ministerio de Medio Ambiente, todo eso, nadie controla nada, no controlan todo lo que tendrían que controlar. Para muestra basta un botón. Y para eso, bueno, tenemos que ver que estas empresas cuando tienen que mentir, mienten. Y además esto nos sirve para sacar experiencia y entender otras situaciones en otros lugares, porque viveros no hay, no es el único que hay, pero hay situaciones de estas que se reproducen en otros lados. Y bueno, esto es una cosa bien concreta y que pasó ahora hace poco tiempo. Entonces, estas empresas a las cuales se le hacen tantas regalías, tantas exoneraciones, se le dan zonas francas, que no paguen esto, que no paguen lo otro, tienen unas ganancias diarias que son impresionantes. Por ejemplo, la planta que está en Conchilla, Monte del Plata, ganan por día, no es cifra de ventas, no, de ganancias por día, $760.000 por día. Esto era en el año 2018, tal vez ahora sea más. Y UPM de Fraiventos gana $1 millón por día, según sus balances, sus cuentas públicas del año 2018. Bueno, esto nos da una idea de cómo por esas ganancias muchas veces sacrifican ambiente, sacrifican cuestiones sociales, y ahora con la nueva que se plantean que va a funcionar dentro de poco ahí en Pueblo Centenario, va a ser más grande que la de Fraiventos, un 60% más grande, así que es probable que sobrepasen el $1,5 millones de ganancia por día cuando empiece a funcionar a plena máquina. Hace un tiempo atrás se venía diciendo que las guerras del siglo XXI iban a ser por el agua, que iba a ser algo que iba a escasear y eso, y que acá en alguna medida iban a venir por el agua, pero no van a venir, ya vinieron, ya empezaron, ya se están llevando el agua a 4 manos. Nuestras producciones, arroz, soja, la celulosa, carne, y ahora también se plantea la producción de hidrógeno verde, son grandes exportaciones de agua, porque en sus procesos productivos tienen una gran huella hídrica, se necesita mucha agua para que estas producciones funcionen y sean posibles. Necesitan espacio, tierras y agua. Y por otro lado, tenemos que con relación al modelo celulógico, las leyes son como un chicle, porque hay leyes forestales y eso, o que no se cumplen, digamos. Se establecieron determinadas formas de lugares donde se pueden plantar árboles, etcétera, determinado nivel de fertilidad de la tierra, pero a través de excepciones, cada vez se van planteando más excepciones, y lugares que en principio no deberían forestarse se empiezan a forestar.
Y estas empresas tienen un apetito impresionante por los territorios fértiles, de fácil acceso, y que les queden cerca de sus plantas de producción, porque se ahorran transporte, o sea que les sale más barato y aumentan sus ganancias. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, en el departamento de Colonia, existe una presión impresionante para compra de terrenos, para empezar a terrenos que se dedicaban a otra cosa, pedir una exoneración para empezar a plantar árboles para celulosa, y todo esto en desmedro de una zona que tiene toda una tradición y cosas que no se improvisan de un día para el otro, digamos, una zona lechera, una cuenca lechera muy activa, muy productiva, que, digamos, en la medida que empiecen a ser tomadas por asalto a través de todas estas excepciones y estas presiones en distintos lugares por las forestales, se va a perder mucha de esa cultura productiva. Estábamos escuchando a Vito Mata. Bien. Se nos va el tiempo un poco. Sí, no, lo que pasa es que, claro, uno se quedaría escuchando, ¿no? Todo el tiempo, porque tiene no solamente lo que hay que decir, sino que además también está lo que no se dice en general. Esta gente tiene un modus operandi que es junta a la comunidad, le explica lo maravilloso del proyecto, le plantea los beneficios que va a traer a la comunidad y al mes siguiente empieza a regalar cosas para las escuelas, empieza a arreglar una carretera. Claro, son inversiones ínfimas. Vito estaba planteando ahí que UPM1, vamos a decirlo así, ¿no? La antigua Bosnia y la hoy UPM1 gana $1 millón por día de ganancia neta. Claro, y está planteando que esta planta, que va a ser 60% más grande, va a ganar aproximadamente, por abajo de la pata, $1,5 millones por día. Claro. O sea que, ¿cuánto hace que esta UPM1 abierta? En Conchillas, la que está, que era de la famosa ENSE, que ahora es Montes del Plata, otro tanto. Y son plantas que se están chupando el agua y nos están devolviendo agua caliente, ¿no? No, claro, sí, obviamente, digo, aparte... Con todos los componentes que tiene adentro, ¿no? Claro, o sea, por algo, digo, son empresas que en sus países originales no las dejan estar. Claro. ¿No? Sí. Eso también. Y el tema de los viveros, que es algo que no se dice nunca. Eso también. Y que como los viveros también necesitan todo ese caudal de agua, necesitan todo ese espacio que después van a tener de alguna manera que destruir, porque... Sí, por eso, sí, yo justamente te iba a comentar eso, ¿no? Que él arranca diciendo que, por ejemplo, los montes de eucalipto no son en realidad un monte. No, claro. ¿No? Porque, o sea, no tienen una diversidad de fauna, de flora, de nada. Claro. O sea, es como una isla dentro de un campo, digamos, ¿no? Ahí está. Son parcelas. Son parcelas, ahí está. De un plantío que, aparte, o sea, toda el agua que chupa el eucalipto, ¿no? Claro. Que eso después va dejando inútil el suelo. Claro, porque además, para futuras cosas. Justamente porque al no haber esa biodiversidad que existe en un monte, claro, en un monte nativo, en un monte quizás, digamos, instalado, pero que cumple esa función de monte real, o sea, con animales que viven unos de otros, con variedad en flora que permite que las diferentes especies de animales puedan alimentarse, sobre todo los herbívoros, genera un microsistema, un microambiente que lo hace sustentable de por sí. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene 2 o 3 funciona durante 2 o 3 etapas y después ya quedan los tocos de madera incrustados en la tierra que se transforman en muerte lenta de ese suelo. Aparte, claro, o sea, a ver, ¿hasta cuándo el ser humano va a tener que pelear por la vida? O sea, por los derechos que tiene como ser viviente, ¿no? Porque nosotros, el ser humano o cualquier ser vivo, ¿qué es lo que necesita? Porque, a ver, me refiero tanto a animales, personas como plantas, ¿no?
¿qué es lo que necesitan para vivir? El agua, el oxígeno, fundamentalmente eso, ¿no? Y si tenemos lo básico contaminado, o sea, nos están matando de a poco y nadie hace nada, o sea, ni siquiera a los de arriba, a los que están un poquito más cómodos económicamente que la clase obrera, que el pueblo en general, ¿no? Llámese clase política de ahí para arriba, les interesa más la plata al final que la gente. No. O sea, son una manga de payasos que lo único que quieren es hacer plata, plata y plata, y no le importa cómo van a estar, no digo ellos, sino los hijos o los nietos de ellos dentro de un tiempo. Porque aparte los contratos te los hacen a 30 años, 50 años. Y bueno, a ver, un político que tiene ahora 50 años de edad, ¿no? Relativamente joven, cuando se terminen esos contratos a 50 años van a estar los hijos o los nietos de él no va a estar, claro. ¿no? ¿Y qué mundo le está dejando? Claro, lo que pasa es que eso se ve en el discurso muchas veces y se obvia en la realidad. Ahí tenés el hecho de que Bolsonaro, cuando antes de asumir su gobierno, planteó que él iba a cuidar la Amazonía porque era el pulmón de la tierra y bla, bla, bla. Lo primero que hizo, ni bien asumió, es nombrar como ministra de la protección de las, no sé cómo es el cargo en sí, porque no me acuerdo ahora, pero tal, alguien que tenía que cuidar ese bien humano, ese bien humano, porque además recibió presiones de muchos países para contener la devastación en la Amazonía, a una mujer vinculada a las empresas que estaban presionando para que se habilitara la tala de bosques y de selva. Sí, no les importa nada. Entonces, si yo pongo al zorro a cuidar el gallinero, como obviamente, que voy a perder gallina en pila, ¿no? Claro. Hablando de los pollos que hablábamos hoy, bueno, algo parecido. Sí, obviamente. Y este hombre, con ese discurso populista, si se quiere, entró de una manera que cuando llegó la hora de la verdad, cambió ese discurso populista, cuidadoso, medioambientalista, por una acción que giró en 180 grados lo que estaba pasando, lo puso del otro lado, lo pasó por arriba del mostrador y dijo, bueno, ahora acá mandamos nosotros, vamos a hacer lo que querramos. Diga que lo contuvo un poco las presiones internacionales, que en este caso sí fueron efectivas. Me acuerdo de... Sí, que no pasa siempre, ¿no? No, y me acuerdo del presidente francés, dice, Bolsonaro, ¿cómo vas a hacer eso? Y hoy hablábamos de los atolones de Mururoa, ¿no? Que tuvieron que suspender las explosiones atómicas porque, bueno, ya era incoherente totalmente, ¿no? Sí, no, claro. Pero, claro, esto tampoco hace... no hace muchas décadas, creo que a partir de los 90, por ahí, 80 y pico 90, se empezó a poner el tema medio ambiente sobre la mesa, porque antes no se tocaba. La gente, por suerte, está siendo, ¿no?, cada vez más consciente, pero por un lado eso, no está siendo cada vez más consciente, pero por el otro lado están votando cualquier cosa. Bueno, cuando vienen elecciones te votan cualquier cosa. Sí. O sea, y eso también porque me parece a mí, porque se está viviendo una situación complicada, no a nivel del Uruguay solamente, digo, a nivel de América, del mundo, ¿no? Que, bueno, muchas veces la gente dice, bueno, y las opciones que hay son estas, y bueno, voy por la menos mala, y quizá no se fijan en sectores minoritarios, por llamarlo de alguna manera, que pueden tener buenas ideas. El humanismo, por ejemplo, es un sector minoritario en todo el mundo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Bueno, ¿no? ahí va. O sea, también está la otra parte, ¿no? La parte que con los eslóganes del Partido Verde o el claro, sí, eso también llegan a ciertas y han llegado a la banca cada payaso impresionante. Claro, y después y también está lo otro, que es que el político que va aliado con ese Partido Verde o con esa agrupación ambientalista, después termina dejando de costado a los ambientalistas y a los verdes, porque en definitiva lo que le ofrecían desde el otro lado,
el negocio internacional. Lo que le ofrecían los otros verdes. Pongámosle. sí, o los maduros. No, y no estamos hablando de ningún presidente en especial. No, claro. Era mucho más tentador porque generaba rédito a corto plazo. Y el cortoplacismo es lo que está también, de alguna manera, transformando esta sociedad en una sociedad sin memoria, ¿no? En donde hoy recordamos que me dijo que no pensaba subir la nafta, pero dentro de 3 meses decía, sube la nafta de vuelta. Pero vos lo votaste porque no lo iba a subir. ¿Y qué vas a hacer en las próximas? Por ejemplo, tirar un temita por acá, ¿no? Sí, y el último año, se portan bárbaro, entonces la gente se olvida de lo anterior. Por ejemplo, ¿no? Sí. O eligen a otro que no va a subir las naftas, pero va a hacer algo peor. Pero bueno, dijo eso y estuvo bien lo que dijo. Sí. En cuanto al tema, básicamente, ¿no? Lo que refiere al medio ambiente. La otra vez había un documental que estaban dando, no me acuerdo el nombre y porque no lo pensaba para este programa ni para este momento, pero el hombre ponía así: bueno, ¿cuánto consume un ser humano en su vida de papel higiénico? Entonces el tipo decía, son tantos rollos, y hacían como que abrían una bolsa y arriba de un terreno de una casa caían todos los rollos de papel higiénico que la persona consumía a lo largo de su vida. Y te llenaban, ¿cuántos electrodomésticos va a tener? Y te agarraban una lluvia de electrodomésticos que caían en el terreno. Entonces se le iba haciendo una pila gigantesca que iba tapando la casa donde la persona vivía. Y eso era una persona. Entonces te lleva también a que el modelo en el que estamos viviendo, en este modelo capitalista que en algún momento dijo tírelo y úselo, úselo y tírelo, ¿no? Y después cuando aparece la idea del reciclaje o de la calificación de desechos para poder recuperar algo de lo que tiramos, genera como una dicotomía y entre el úselo y tírelo y vamos a recuperar algo. Entonces es complicado también poder generar conciencia a partir del bombardeo publicitario constante de comprar algo nuevo, no vayas a recuperar lo que tenés, comprar algo nuevo, ir a lo otro. Claro, el capitalismo también es como una rueda, ¿no? O sea, siempre va queriendo más y más y más y no puede salir de ese engranaje, y entonces va a llegar un momento, supongo yo, que espero que se autodestruya. ¿No? Bueno, que se coma la cola, se muerda la cola. Y digo yo, porque, nada dura para siempre, ¿no? No, por supuesto. Espero que esto tampoco. Lo que pasa que también hay una no lo vamos a ver, pero hay una capacidad de supervivencia del modelo que lleva a la transformación, y entonces cada vez que hablamos de una crisis del capitalismo nos encontramos con una oportunidad del capitalismo. Estamos terminando por hoy. Nos encontramos el miércoles que viene, a las 18 horas acá en la 103.3, el Puente FM. Un saludo para Laura y Vanessa. Hoy Momo no duerme, no nos va a poder acompañar, algunos problemitas de salud. El invierno viene complicado y va a venir muy complicado también para la gente que está durmiendo en la calle, por ejemplo. Entonces, a sobrellevarlo de la manera que podamos y lo mejor posible. Salud. Salud, y nos despedimos con un tema de Las Manos de Filippi, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con lo que estamos hablando. Exactamente. Chau. El sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos líderes uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa.
Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso palpatón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un Maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafias policiales, mafia a todos lados, mafias que protegen los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son